Hola a todos, bienvenidos al canal Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de YouTube. Les habla el doctor Carlos Mascareñas y Pérez Íñigo. La doctora Ana Isabel Vázquez Mejías y yo le damos la bienvenida. Y en el capítulo de hoy de la serie Sistemas de Gobierno del Buque vamos a hablar de los autopilotos convencionales. Ya en el capítulo 12.1 hablamos de la introducción a los autopilotos. Y bueno, habrá cosas nuevas y decirles que pertenecemos al Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz en España. Pueden ustedes descargar los textos o las transparencias de la charla del repositorio Rodin de la Universidad de Cádiz, simple y llanamente metiendo esta dirección electrónica en su ordenador. Vamos a utilizar mi tesis doctoral que pueden ustedes descargar en la dirección que tienen aquí a la derecha. Aquí pueden descargar la tesis completamente gratuita pulsando en este enlace y ocupa pues 2,57 megabytes. Cosas de los años 96. Esta tesis fue dirigida por don Manuel Jesús López Sánchez, el doctor don Manuel Jesús López Sánchez y el doctor Ricardo Hernández Molina, dentro del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas y Motores Térmicos y Teoría de Señal y Comunicaciones, y se denominaba, o se titula, mejor dicho, porque aún se titula, Aportaciones al análisis de la dinámica de un buque y sus sistemas de gobierno mediante un simulador de navegación. Vamos entonces a ello. Decíamos en el capítulo anterior que los autopilotos podían dividirse en autopilotos de buque mercante o de velero, y dentro del barco mercante el autopiloto convencional y el adaptativo o autoadaptativo. Los autotimoneles convencionales son reguladores del tipo PID, proporcional integral derivativo, donde las acciones proporcional y derivativa son ajustables mediante los pulsadores o potenciómetros que están instalados en el panel del equipo, mientras que la acción integral puede estar ajustada de fábrica y se selecciona mediante un conmutador selector y sirve para eliminar el error de rumbo en régimen permanente, que es lo que se llama caña permanentemente automática, como es el provocado por corrientes, vientos y mares que introducen una componente de magnitud y dirección constante. Si la expresión del regulador PID es la respuesta, estamos en el régimen de Laplace, ojo, no en el tiempo, en el régimen de Laplace. La respuesta del PID o la ganancia del PID es una constante K que va a multiplicar a la parte proporcional más la parte derivativa más la parte integral o integrativa. Se puede considerar una buena aproximación mediante su función de transferencia en forma factorial, que la tienen ustedes aquí, y aquí verán que tienen una constante de contratimón, un tiempo de contratimón y la función de Laplace como como derivativa, y aquí tenemos también la derivativa y la integral multiplicada por la ganancia de timón, K sub R, siendo KR y KCR respectivamente las ganancias de timón y contratimón. T sub D la constante derivativa y T sub PH la constante integradora. Se denomina ganancia de timón a aquella amplificación que se introduce en la señal de error de rumbo para realizar una compensación proporcional por adelanto y detectar la señal de error de rumbo antes de que ésta se produzca, con el fin de corregir dicho error. Se debe aclarar que al ser el sistema de gobierno automático un sistema non-follow-up, no se dota la pala de mayor velocidad, sino que es el autopiloto el que amplifica el error de rumbo para hacer que la pala del timón corrija antes el rumbo del buque. Si se compara con el sistema follow-up,
Este parámetro equivaldría a la alteración con que el timonel ejecuta la acción de corrección del futuro error de rumbo. Eso que tenemos aquí, que es una rueda dotada con muelle centrado, es el sistema follow up. Y esto que tenemos aquí, que le llaman 2G o palanca, sería el non-follow up si no lleva centrado y follow up si llevará centrado cuando se le suelta. Esto lo tienen ustedes en otros capítulos de esta serie. La ganancia de contratimón tiene el efecto contrario. Una vez que se ha dotado al buque de una velocidad de caída que le permitirá llegar al rumbo calculado por el autopiloto, es en este controlador donde se calcula la operación de dejar la pala del timón en la posición idónea, normalmente metido a la banda contraria, para poder corregir el rumbo evitando todo tipo de sobreoscilaciones del mismo. Variando la posición de los mandos de ganancia de timón y contratimón, conseguimos llevar al buque al rumbo de consigna lo antes posible y mantenerlo allí. Además, el regulador dispone de dos filtros de paso bajo, uno con la forma 1 más T sub L por S elevado a menos 1 para reducir las demandas de timón de alta frecuencia que son producidas por las perturbaciones ambientales, y otro de la forma 1 más C sub R, o sea, contratimón, constante de tiempo de contratimón por S elevado a menos 1, para no amplificar excesivamente el ruido superpuesto a la señal de rumbo proporcionada por el compás. Por lo tanto, la definición de la expresión quedaría, según Quevedo, de la forma que la tienen ustedes en pantalla. Clark estudió estos parámetros para un buque portacontenedores de 55.000 toneladas y para un petrolero de 200.000 toneladas, consiguiendo el siguiente resultado. Aquí ven ustedes la constante ganancia de timón, ganancia en contratimón, la constante de tiempo de contratimón, el paso alto y el paso bajo. Como pueden ver, pues son distintos estos valores. Aunque la ganancia de timón y contratimón son iguales, no es lo mismo las constantes de tiempo. Con el fin de evitar excesivos movimientos de la pala del timón, cuando el buque se encuentra en una zona de mal tiempo, se introduce en el autopiloto otro filtro de paso bajo que se le suele denominar sensibilidad o weather. Ojo, esto depende de los autopilotos. Unos le llaman ganancia de timón y otros llaman weather, pero bueno, me da igual. Dependiendo del valor, el número de botones que tengamos en el autopiloto, pues veremos una cosa u otra. Y que limita no solo el ángulo de metida de la pala, sino también el umbral de detección del error de rumbo. Así pues, el buque derivará o abatirá mucho más que si se encontrase con la mar en calma, pero se protege al servotimón de un trabajo excesivo que pudiera llegar a provocar alguna avería. Esto ya lo hemos comentado en el controlador del servotimón cuando hablábamos del arroyo frío 1, que los relés de los controladores, los relés del controlador producían chispas de ir demasiado estricto el rumbo, llevarlo demasiado fiable, demasiado ajustado, y entonces hacía trabajar mucho al servotimón y perdíamos cada 15 días aproximadamente los contactos. Claro, no es lo mismo estar cruzando el Canal de la Mancha 2 veces al día desde Dartford hasta Zeebrugge que estar navegando en alta mar. Entonces, en esa zona del mar hay que llevar los rumbos muy finos y encima evitar los barcos que están atravesando el canal. El efecto inmediato es desactivar las solenoides, centrándolas e impedir el paso del aceite hacia los actuadores, con lo que se mantiene la pala en 35 grados a babor o a estribor, según sea el caso, y se evita el impacto de la pala sobre los límites físicos o topes instalados en el codaste popel. El autopiloto convencional dispone además de otro control denominado límite de timón,
que consiste en un potenciómetro que limita la máxima metida admisible para el timón. Si la apertura máxima del timón a cada banda era de más o menos 35 grados a 35 babor o estribor o 45 babor o estribor, dependiendo del buque, es claro que en cualquier momento, y sobre todo para grandes errores de rumbo, la pala del timón puede alcanzar dichas magnitudes. Ojo, porque entonces además estamos perdiendo velocidad. Al meter en exceso la pala a una banda se produce varios efectos. Uno beneficioso, que es el cambio de rumbo del buque a mayor velocidad. Y los demás son perjudiciales, como son la pérdida de velocidad del buque, que le acabamos de decir, por succión del agua circundante a la pala, el mayor gasto de combustible y el balanceo del buque hacia la banda contraria a la que se mete el timón, lo que podría ocasionar corrimientos de carga si la escora del buque fuera muy acusada. Con el control del límite de timón se evitan las medidas más amplias de la pala del timón, lo que proporciona un coste económico menor y un mayor tiempo de vida del servomotor. Con el control de timón se evitan las metidas más amplias, como estamos viendo aquí. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente no les dejamos que se pase de los grados que queremos tomar. Con lo cual, una vez que el timón se queda en esa posición, las solenoides no funcionan, el controlador de timón está bloqueado y entonces tardamos más en recuperar el rumbo, pero a costa de tener menos averías en el servo. Que cuando tienes los repuestos para cambiar los contactos del controlador está muy bien, pero si en alta mar te quedas sin contactores, la hemos fastidiado. En los autopilotos más modernos se tiene en cuenta otro factor, que es la realimentación desde la pala del timón y que corresponde a los contactos de límite máximo del timón. Este es un sistema de control no lineal equivalente a un limitador de amplitud consistiendo en dos pulsadores, uno a cada banda, e indica al autotimonel que la pala del timón ha llegado al límite físico de su metida, por lo que satura la función del autotimonel e impide que se siga activando la función de mover la pala, dejándola al máximo del valor físico de metida. Esto, si ustedes ven el capítulo de la alimentación de la pala del timón, tendrán ustedes el sensor de posición de pala del timón, verán ustedes lo que les estoy diciendo. El efecto inmediato es desactivar las solenoides, centrándolas e impidiendo el paso del aceite a los actuadores, con lo que se mantiene la pala en 35 grados babor o 35 estribor, según sea el caso, y se evita el impacto de la pala sobre los límites físicos o topes instalados en el codaste popel. Tenemos aquí un autopiloto que ya tiene sus añitos, pero bueno, son todos más o menos lo mismos. Y aquí tenemos una rueda, una ruleta, un muñón para situar el rumbo que queremos, el rumbo de consigna, que suele coincidir con este triangulito de aquí, esta punta de flecha, y es el rumbo al que queremos ir, ¿vale? Bien, tenemos dos lámparas, la de babor y la de estribor, que nos va a decir si están encendidos y dónde está metiendo la pala del timón. Luego tenemos la caña permanentemente automática, que puede ser apagado, encenderla o situarla, o sea, conectarla. El tipo de autopiloto, o sea, el tipo de modo de gobierno, si lo queremos en automático o en manual. Esto no es ni más ni menos que un repetidor de giroscópica, ¿vale? Un repetidor de giroscópica no es... nosotros cuando lo giramos, gira la carta, ya lo veremos en el siguiente capítulo, pero lo que nos está dando es el rumbo del barco. Luego tenemos la velocidad de caída la posición de pala, la posición de pala del timón, si la tenemos a babor o la tenemos a estribor, en este momento está en el medio. La iluminación, para verlo de día o ver un poquito de noche, lo que se llama el dimmer, ¿no?
que pone Illumination, bueno, pues es para tener un poco de iluminación por la noche y poderlo verlo. Y aquí tenemos los dos controles que estábamos hablando, la ganancia de timón y la ganancia de contratimón. Aquí tenemos el límite de timón, entre 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 grados. Y bueno, y finalmente tenemos aquí el yaw, que es la guiñada. Por decirlo así, esto es lo que a veces se llama weather también, ¿vale? Entonces, estos serían los controles de un autopiloto convencional. Bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy y esperemos que les haya gustado. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por darle al me gusta y suscribirse a este canal. Ya saben que tiene las transparencias disponibles en el repositorio Rodin de la Universidad de Cádiz. Nada más que tienen que meter esta dirección que se la dejaremos en la descripción del vídeo. Y bueno, pues tanto la profesora doctora doña Ana Isabel Vázquez Mejías como yo les damos las gracias. Les deseamos que pasen un buen día y esperamos vernos en el próximo capítulo. Un abrazo y hasta el capítulo que viene.